vamos a ver cómo podemos crear animaciones gracias a nuevos atributos de CSS3. Para eso, para poder crear animaciones, vamos a ver lo que son los fotogramas clave o la propiedad CSS keyframes. ¿Qué son los keyframes? Bueno, es la definición de una animación que vamos a crear y luego, una vez que definimos esa animación con un keyframe, la utilizamos en cualquier tipo de elemento de CSS. Entonces, primero vamos a ver las dos formas de las cuales podemos crear un keyframe y luego vamos a ver entonces cómo se implementan. Para eso, en este ejemplo, tenemos 4 cuadrados con animaciones implementadas con código CSS y vamos a ver uno por uno entonces cómo se crean. Bien, fíjense que en el HTML es bastante simple, tenemos 4 divs con distintas clases, example 1, 2, 3 y 4, y lo que más nos importa entonces es la parte de sobre todo de los keyframes. Primero, vamos a ver lo más simple, que tenemos que todos los divs van a tener un position relative, un ancho y un alto de 100 píxeles, un color de fondo rojo y un margin bottom de 20 píxeles. Bien, entonces vamos a ver la primera forma de definir una animación. ¿Cómo se crea un keyframe en CSS? Ponemos dentro de nuestro archivo CSS o donde vamos a escribir el código CSS, ponemos arroba keyframes, como ven acá, Keyframes, keyframes, y luego el nombre de nuestra animación. Este nombre lo podemos inventar nosotros, tiene que empezar con letras y pueden contener letras y números, si mal no recuerdo, pero bueno, es la forma, digamos, en que se nombra la animación. Como les dije antes, puede ser cualquier nombre. En este caso le ponemos example 1 animation. Fíjense que abrimos y cerramos llave y adentro vamos a definir from, que es desde, y to, en inglés, que es hasta, es decir, desde hasta, cómo va, en qué posición va a arrancar la animación y en qué posición va a terminar. Entonces, acá adentro, fíjense que abrimos y cerramos llave, acá adentro vamos a definir las propiedades que queremos que cambien durante nuestra animación. Es decir, en el from, es decir, desde, va a arrancar con un color de fondo rojo y va a pasar a tener un color de fondo amarillo cuando termine la animación. Todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar nuestra animación. Lo único que sabemos es que empieza con un color de fondo rojo y termina con un color de fondo amarillo. Como ya vimos en una clase anterior de transiciones, acá también es lo mismo. Tenemos ciertas propiedades de CSS que podemos animar, como por ejemplo el color de fondo, el tamaño de una fuente, etc. Ahí tienen el link con todas las propiedades que se pueden animar. Entonces, fíjense que tenemos desde y hasta con color rojo y amarillo, y ahí ya tenemos entonces definida nuestra animación. Antes de ver cómo la utilizamos, vamos a ver otra forma de definir una animación. Fíjense que acá tenemos otra animación que se llama example 2 animation, es muy similar. Tenemos arroba keyframes, el nombre como ya vimos, y fíjense que acá ya es diferente la forma en que estamos declarando nuestra animación. La primera que vimos fue con from y con to. Tenemos como dos posiciones. En cambio la otra es mediante porcentajes. Nuestra animación va a ir desde 0 hasta el 100%. Y nosotros en todo ese intervalo del 0 al 100% podemos declarar todos los porcentajes que nosotros queramos y dentro de ese porcentaje ir definiendo distintas propiedades que se van a animar
al momento de asignar esa animación a un elemento. ¿Qué significa esto? Fíjense que, por ejemplo, tenemos 0%, es decir, cuando apenas arranca la animación, el color de fondo va a ser rojo. Pero además tenemos dos propiedades más, que tenemos el left va a ser 0 y el top va a ser 0. Es decir, cuando arranca nuestra animación tenemos color de fondo rojo y top y left en 0. Luego tenemos que cuando llegue al 25% del total de la duración, es decir, si nuestra animación va a durar 4 segundos, cuando pase un segundo, el color de fondo se va a transformar a amarillo y el left va a cambiar a 200 píxeles. Y así con todos los demás porcentajes. Tenemos 25, 50, 75, 100. Eso es para este ejemplo. Ustedes pueden crear, no sé, 0, 30, 70 y 100. Eso es, digamos, según la animación que ustedes quieran crear. Entonces, vamos a ver ahora cómo se implementan las animaciones. Tenemos la primera animación, Example Animation, y fíjense que lo que hacemos es asignarle la animación cuando, por ejemplo, cuando hacemos el hover sobre un elemento, como ya vimos antes con las transiciones. Entonces, cuando hagamos el hover en el Example 1, nuestra animación que vamos a asignar, ponemos con esta propiedad, animation-name, y el nombre de nuestra animación. Y un parámetro adicional más que va a ser animation duration, que va a ser la duración de la animación de 2 segundos. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando pasamos el mouse por arriba del elemento. Fíjense que cuando nos posicionamos sobre el elemento, arrancó la animación, duró 2 segundos y terminó. Es decir, pasó del color rojo al color amarillo. Cuando terminó la animación, volvió a como estaba al principio. Fíjense, vamos de vuelta, pasamos el mouse por arriba. La duración dura 2 segundos, termina y ahí ya está, digamos, funcionando nuestra animación CSS. Vamos a ver el segundo ejemplo, que sí es un poco más complejo, donde vemos también el poder que tienen las animaciones de CSS. Podemos hacer todo tipo de cosas. Fíjense que en el Example 2, en el Over, estamos usando también Animation Name con el Example 2, Example 2 Animation. Y el Animation Duration, 4 segundos. Entonces, lo que va a pasar es, cuando pasamos el mouse por arriba de nuestro elemento, se va a disparar la animación y va a durar 4 segundos. Entonces, fíjense que yo estoy con el mouse acá, posiciono sobre arriba y cuando tengo el mouse over, fíjense que arrancó la animación. Vamos de vuelta, saco el mouse, pongo el mouse arriba y fíjense que lo que está haciendo es cambia el color de fondo y también va cambiando el position del left al 200 píxeles. Entonces, digamos, según la posición que quedaba, se corría hacia la derecha, después se corre hacia abajo, después se corre hacia la izquierda y después vuelve a subir. Bien, esa es la forma en que se ejecuta, digamos, esa animación. En el ejemplo número 3 tenemos exactamente lo mismo, pero le agregamos una propiedad más, que es Animation Delay, que lo que hace es retrasa la animación un segundo. Es decir, paso el mouse, pasa un segundo y recién después arranca la animación. Fíjense que arranca y termina en la misma posición en la que estaba antes. Por eso tenemos en el 0% y en el 100% los mismos valores de CSS. Y por último, en el último ejemplo, en el ejemplo número 4, para ya ir terminando, fíjense que tenemos también que la animación va a durar 4 segundos, estamos usando la animación número 2, pero además le agregamos una propiedad que es, fíjense que por defecto la animación se dispara una sola vez, y una vez que termina la animación, ya está. Lo que hacemos es, usamos la propiedad Animation Iteration Count, que ahí le podemos definir la cantidad de veces que queremos que se repita, por ejemplo 3, 4, 5, o en este caso el valor infinite, que va a ser infinito. Entonces, fíjense que yo paso el mouse por arriba, y mientras yo tenga el mouse por arriba de ese elemento,
la animación se va a repetir continuamente de forma infinita. Así que bueno, como ya para ir cerrando esta lección, como ven es muy poderosa las propiedades que tenemos de CSS para crear animaciones. Es algo también difícil, obviamente, requiere mucho tiempo para poder hacer una animación mucho más compleja, pero lo importante es primero aprender estos conceptos básicos de los keyframes, cómo se crea un keyframe, cómo se implementa, cómo se pone dentro de un elemento con la propiedad animation name, que por ejemplo en vez del hover, si lo ponemos por defecto en nuestro elemento, esa animación se va a disparar, digamos, cuando se carga la página. En este caso yo lo puse en el hover para que vean que se dispara cuando paso el mouse por arriba. Pero bueno, espero que haya quedado claro y si tienen alguna pregunta la pueden dejar en los comentarios.